Clase número 14. Hoy vamos a hablar de una palabra que se utiliza mucho en la literatura y en el arte, que es la palabra canon. Es una palabra de origen griego que tiene que ver con el modelo. El canon es el modelo a seguir, es el ideal de la belleza. Sin embargo, en la literatura, la palabra canon tiene que ver con lo que define John Fowles, que dice que el canon es el subconjunto de textos literarios que han atravesado su época, es decir, que han sido leídas más allá de su tiempo por las nuevas generaciones de lectores, y que se constituyen también en modelos de la literatura que permiten ver la evolución de un género. Así, por ejemplo, tenemos el canon de la poesía, y en el canon de la poesía podemos ver cómo ha ido evolucionando este género a partir de los diferentes poetas de cada siglo que hicieron su aporte a la tradición literaria para cambiarla o para producir un efecto importante en ella. Entonces, volvemos a la idea de canon. ¿Por qué es un subconjunto? Bueno, porque un ser humano no puede leer todo el conjunto de las obras literarias. No nos es posible una vida, ni tres, ni cuatro, para leer todos los textos literarios que se han escrito a través del tiempo en diferentes culturas y han llegado a la nuestra, a lo mejor traducidos o en su lengua original. Entonces, ¿qué tiene que hacer un lector? Ver en el canon una ayuda, porque allí están los textos imprescindibles, aquellos que no podemos dejar de leer para tener una idea de lo que el género humano ha escrito a través del tiempo. Así, por ejemplo, en la época clásica sería parte del canon Homero con su Ilíada y su Odisea, Sófocles con su Edipo Rey, Eurípides con su comedia, sus tragedias, Esquilo con sus tragedias, Aristófanes con sus comedias. En la época renacentista recuperaríamos obviamente en Inglaterra el nombre del más grande de los autores de todos los tiempos, el que según Harold Bloom está en el centro del canon y es William Shakespeare. Harold Bloom precisamente es el que más se ha interesado por el canon. Escribió un libro magnífico y muy leído y traducido que es El canon occidental. En el canon occidental, Harold Bloom, catedrático de una importante universidad de Estados Unidos, intenta colocar allí una propuesta de lectura. Elige 26 autores de Occidente, desde los primeros autores que escribieron en nuestra parte del mundo hasta la actualidad de Harold Bloom, porque es un libro que se ha editado ya hace unos cuantos años. Allí Harold Bloom nos sorprende, incluyendo autores como Sigmund Freud, a quienes no hemos pensado nunca en el mundo de la literatura, pero él entiende que su prosa es un aporte importantísimo a la literatura. También Harold Bloom habla de que cada lector puede construir su propio canon. De hecho, un profesor de literatura, cuando va a armar su cátedra, elige de todos los textos posibles aquellos que considera los más adecuados para enseñar
una determinada literatura y deja afuera a otros. El profesor de nivel medio, cuando selecciona los libros que pueden leer sus alumnos del secundario, hace la misma operación. Por lo que podemos pensar que el canon es libre, pero que permite ahorrar tiempo. Nos evita leer aquellos libros intrascendentes, aquellos libros que nada nuevo han dicho, aquellos libros que siguen en las sombras porque no han encontrado en ella ni los lectores ni la crítica nada importante. Porque los libros, cuando no se los leen, también se mueren. Por eso el canon es hasta hoy día importantísimo en la construcción del lector. Y sobre todo, tema de inmensos debates en todas partes. La pregunta sería, ¿cuáles son los autores que tenemos que leer? A veces esta pregunta se traduce de otra manera. A veces se pregunta, ¿quiénes son los mejores escritores de narrativa, por ejemplo, la Argentina? La palabra mejor a mí no me gusta, creo que deberíamos utilizar escritores más influyentes, escritores cuya obra sigue siendo importante en nuestro tiempo, autores imprescindibles. Y a veces esta discusión tampoco se agota enseguida. Cuando pensamos en un canon de la narrativa argentina, el primero en ser incluido es obviamente Jorge Luis Borges. Muchos agregan a Cortázar, otros no. Casi siempre a Roberto Arlt, algunos a David Viñas, otros prefieren a Leopoldo Marechal. Últimamente el canon ha sido Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Juan José Saer. Otros incluyen a Ernesto Sábato, otros lo niegan. Es decir, no hay criterios ni debe haberlos. Siempre están en juego las preferencias del lector, las preferencias del profesor, las preferencias de los otros escritores, porque los escritores también contribuyen con sus opiniones a la construcción del canon. De modo que una obra canónica es una obra que ha recibido el aplauso de un grupo importante de la crítica y seguramente de muchos lectores a través del tiempo.